Creo que hoy, además de ser un día especial porque estamos aquí en su casa para alabar, glorificar su nombre, para aprender de su palabra, creo que estamos como iglesia muy agradecidos con nuestro Dios. Estamos muy contentos porque creo que ya se percató de ello. Nuestro hermano José está aquí con nosotros esta mañana. Qué bendición, hermano, la que tenemos. Y para que no nos quedemos con las ganas y no lo estemos cansando a cada rato preguntándole que cómo le fue, voy a pedir al hermano José que venga aquí al frente. Él ya sabe que va a venir aquí, ¿sí? Con su esposa, su hija, toda la familia. Porque, hermanos, pásenle. Porque, hermanos, el hecho de ver a nuestro hermano José y a su familia, hermanos, ¿qué más podemos decir? Es un testimonio de la gran bondad, misericordia, poder, amor. ¿Qué más podemos decir de nuestro Dios? Ese Dios fiel, ese Dios bondadoso. Así que esto, hermanos, es obra de Dios y nos podemos sentir bendecidos. Porque a lo mejor usted puede recordar ese tiempo de la 1 de la mañana que estuvo orando, ese tiempo de las 4, ese tiempo de las 6, ese jueves, ese martes, ese sábado. Y hoy, pues no nos queda más que escuchar solo un poco, hermanos, de lo grande que se ha mostrado nuestro Dios en este proceso. Así que, hermano, el micrófono es de usted. Hola, buenas tardes a todos. Primeramente quiero agradecerle muy profundamente a Dios por haberme permitido ser colaborador, porque no nada más fui yo, pues parte de mi familia y todos ustedes. Y por parte también de muchas iglesias, nos enteramos que, por decir, donde se congrega mi hermana, mi mamá, también allí estuvieron mucho orando porque esto se llevara a cabo. Yo agradezco mucho a todos por esas oraciones y esos apoyos que hemos tenido de parte de todos. La verdad es que yo he pasado muchas cosas aquí en la iglesia, hemos sido testigos de varios milagros, porque no nada más ha habido varios, por decir, de Yair, cuando estuvo malo, David, el hijo del pastor también. De hecho, también hubo una vez aquí que puse en oración a mi mamá porque tenía cáncer y gracias a Dios también me hizo el milagro y se le desapareció. Mi hija también hace unos años estuvo a punto de se le reventar el apéndice. Gracias a Dios llegamos con bien al hospital y todo salió bien. Un sobrinito también tenía como 5 meses, yo creo, y se le cayó de la cama a mi sobrina y el golpe fue directo en la cabeza. También hace poco eso lo pusimos aquí, gracias a Dios por sus oraciones, porque salió. Todos esos milagros, la verdad es que Dios nos ha concedido el hecho de ser testigos de todos esos. Nada más que la diferencia es que en esos yo nada más pedía y oraba y Dios me lo concedió. Yo la verdad quiero decirles que nunca he sido buena persona. Hubo muchas veces que he sido mala persona y Dios lo sabe. Y gracias a Dios, cuando conocí de Dios, pues le pedí perdón por todo eso. Y estoy seguro que me perdonó, nada más que a veces como que los que tardamos más en perdonarnos somos nosotros mismos. Como que se llegan estos recuerdos de la mala persona que fuimos. Y la verdad no hice esto tampoco para redimir de esa mala persona que llegué a ser, porque sé que pues por eso vino Jesús y Él me redimió y me perdonó. Más bien porque para agradecerle a Dios profundamente todos esos milagros y de que me rescató de esa vida que tenía. Entonces, hubo una vez que nosotros por lo regular en diciembre nos vamos de vacaciones a Michoacán a visitar a mi suegro. Regresando de esas vacaciones fue cuando nos enteramos de que el pastor estaba mal, pero yo pensé que era algo leve. Yo dije, no, pues hay que orar y todo eso. Entonces yo creo que como varios estuvimos preguntándole a Liz del pastor,
ella mandó un audio. Y ahí fue cuando pues me di cuenta de que sí era algo grave, de que el pastor hasta se había convulsionado en el hospital y todo eso. Y por ese audio a mí, yo no sé, se me metió algo y yo dije, híjole, tengo que hacer algo para ayudar. Y desde ahí yo supe que no nada más era orar, que esta vez yo tenía que hacer algo más allá de, pero todavía no sabía qué. O sea, yo le decía al Señor, Señor, dime qué hago. Yo en mi trabajo gano lo necesario y no me quejo ni nada, pues gracias a Dios con eso vivo mi familia y vivo yo. Pero no tengo como lo suficiente como para estar ahorrando y tener algo como para haberle dicho yo al pastor, pues toma. Y algo me decía en mi corazón que tenía que ser algo más grande. Yo no podía estar sin agradecer todo lo que había hecho en mi vida a Dios por mí. Y tenía esa idea esa semana y después parece ser que en otro audio que envió Liz, ya fue cuando dijo que lo habían dado de alta y que el pastor quería venir a predicar. Y ya creo que ahí fue cuando mencionó algo del trasplante. Pero aún así yo seguía preguntando, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Estuve aquí sentado en la alabanza y la verdad ni siquiera tomé atención de la alabanza. Yo estaba aquí, pero como que mi pensamiento directo. Y luego fue cuando vi que entró Hugo y pues sinceramente sí lo vi diferente. Sí lo vi más flaquito, o sea, débil. Y más como que lo volteaba a ver a él, volteaba a ver a mi esposa, a mi hija, a Lisa, a sus hijos. Y yo seguía diciendo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué necesito hacer? Y como todas las veces que le pedí de otros milagros, pues Dios me contestó. Y como yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que no necesariamente es por el oído, sino como que por el corazón. Entonces a mí ese día me puso y claro que me dijo, pues tu riñón. Y yo dije, sí. Y en cuanto sentí eso, yo en mi corazón sentí una paz tan grande, que desde ahí yo la verdad es que no tuve temor de hacerlo. Creo que más bien estaba más nervioso ahorita de pasar aquí enfrente porque soy una persona muy nerviosa, en serio. Me puse más nervioso ahorita que ese día. Entonces, yo ese día lo decidí porque pues Dios me contestó y yo dije, tiene que ser hoy cuando yo le diga al pastor, no tengo que dejar pasar otro día. Me bajé, atendí la tiendita, entregué y ya íbamos de salida y yo no me podía yo encontrar con Hugo de frente. Y de hecho mi niña y mi esposa llevan para afuera y ya volteo y veo al pastor, no me acuerdo con quién estaba. Y dije, no, tiene que ser hoy. Entonces nada más le dije a ellas, espérenme, porque de hecho ellas no sabían. Entonces les digo, espérenme, y me regreso y ya veo al pastor y lo jalé tantito con la gente con la que estaba, los hermanos, perdón. Y ya le dije, oye, le digo, es que te quiero decir algo. Le digo, yo no sé cómo esté de salud, me siento bien y no sé si esté apto, le digo, pero si necesitas un trasplante de riñón, le digo, yo con mucho gusto te lo dono. Y sí me acuerdo que hasta hizo su carita así como sorprendido y me dice, sí, de veras, le digo, sí, le digo, no te preocupes, le digo, cuentas conmigo, le digo, para eso. Y ya me lo agradeció mucho y me dijo que el primero que estaba era su papá, nada más que pues ya después a su papá lo rechazaron y ya después me dijo a mí que si seguía en pie lo que yo le había dicho, y le digo, sí, no te preocupes. Bueno, antes de eso, ya cuando íbamos para afuera, ellas me preguntan, ¿qué le dijiste? No, pues ya cuando les dije, pues también sí se emocionaron, gracias a Dios pensaron igual que yo y no dudaron en ayudar. Por eso les digo que esto no nada más es mío, sino también por parte de ellas. Y ya después pues fue cuando empezamos a pedir en oración, de que se lograra. De repente como que se desanimaba uno porque ya que estaba a punto algo y se intervenía y otra vez vas para atrás y como que yo decía, bueno, yo aún así le seguía pidiendo un milagro a Dios y yo decía, pues a lo mejor es porque le va a conceder a Hugo el que se le regeneren sus riñones y no haya necesidad de un trasplante, no porque yo me haya arrepentido, sino que yo decía, ¿por qué está deteniendo tanto Dios este proceso?
Pero yo siento que porque Dios trabaja con cada uno de nosotros, yo creo que aquí no nada más fue el pastor, yo creo que fuimos todos. Y yo siento que, yo así lo siento de corazón, que Dios yo creo que está orgulloso, hermanos, de todos nosotros, porque la verdad yo vi mucha hermandad aquí en este tiempo, mucha hermandad de parte de todos con todos, y yo he recibido, tanto mi familia como yo, mucho apoyo de ustedes en oración, en apoyos de todo, hermanos que prestaban sus camionetas para poder ir a Cuernavaca y que daban para la gasolina, casetas, y allá unos hermanos, yo creo que sí los conocieron, al hermano Mario y la hermana Magda, nos prestaban su casa para llegar allá y descansar, y ahora con la operación me tuvieron ahí unos días. Al pastor y a su esposa, ¿cómo se llaman los hermanos de aquí? Miriam les prestó su casa, de hecho es donde ellos se están quedando ahorita. Unos hermanos por parte de la iglesia de la hermana Magda y el hermano Mario nos prestaron un departamento. Entonces, como que por todos lados se vio la mano de Dios, el poder que tiene Dios. Entonces yo nada más estoy hoy para agradecerle, les digo principalmente a Dios de que después de haber sido la persona que fui, pues me perdonó y me está dando esa gran oportunidad de poder haberle ayudado a Hugo, porque a fin de cuentas quien decide la vida y la muerte es Dios, no yo. Pero gracias a Dios que Él por medio de mí está prolongando más que tenga Hugo una vida de mejor calidad para su familia, y que mucha gente por medio de él va a seguir escuchando de Dios. Entonces es lo principal. Entonces gracias a todos, que Dios los bendiga, a todos los que están aquí, los que no pudieron venir, y de las otras iglesias que le digo que fueron muchas, y los hermanos de Cuernavaca, porque sin ustedes la verdad es que tampoco se hubiera llevado a cabo todo esto, y el pastor les manda muchos saludos, que los extraña mucho. Y gracias a Dios que nos concedió de que él esté muy, muy, muy bien. Ha respondido también bien y se siente muy bien y muy contento. Y gracias, hermanos, por todo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Damos gracias a Dios por nuestro hermano José, por su familia, hermanos. Toda la honra y la gloria sean para nuestro Dios. ¿Se dieron cuenta de algo, hermanos? La cirugía fue lo de menos para el hermano José. No nos contó la cirugía, nos contó su corazón, nos abrió su corazón. Se brincó así como que yo le dije y luego ya estoy aquí. Y la cirugía fue para él nada más como el paso a dar de lo que Dios ya había puesto en su corazón. Y hermanos, como veíamos en la mañana, Dios habla de muchas formas, ¿verdad? Nos aprendimos un versículo, medio nos lo aprendimos. Hebreos 1:2, luego lo lee en casa, porque, ¿qué creen? Al día de hoy, hermanos, Dios sigue hablando. Al día de hoy, Dios sigue revelando su verdad. La tenemos ya revelada completa en este libro hermoso que es su palabra. Pero Él está ávido de seguir encontrando personas como usted y como yo, que abramos nuestros oídos, que prestamos atención para poder hacer lo que Él anhela que hagamos. Y en esta ocasión, hermanos, pues vamos de lleno a la palabra de nuestro Dios. Hoy comenzamos un nuevo libro en la Escritura y vamos al libro de Nehemías. Qué interesante Nehemías. Es un libro que nos va a dejar mucha enseñanza en muchas cosas, hermanos, y quiero decirles que francamente la intención era compartir el capítulo 1 del 1 al 11, pero el Señor me detuvo en el versículo 4. Ahí en el 4 me dijo, no avances más, Señor, pero está bien cortito, no avances más. Dije, Señor, está bien, porque el Señor primero quería hablar a mi corazón. Y es lo que sucede, hermanos, y es lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 1. Y vamos a leer únicamente los primeros 4 versículos de esta porción de la Escritura. Y dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20
estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, porque estamos listos para escuchar tu palabra, Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, a comprenderla, Señor. Y sobre todo que hables a nuestro corazón, Señor, para poderte honrar y glorificar. En el nombre de Jesús. Amén. Nehemías, este varón que podríamos decir era un varón prominente, era un varón sensible, y yo lo considero un hombre de oración, porque oraba y actuaba. Era un hombre de oración. Dice ahí el versículo número 1, hermanos. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Cabe señalar que Nehemías, hermanos, había estado ahí en Babilonia prácticamente toda su vida. Toda su vida él era judío, pero nunca había estado en Jerusalén, nunca se había relacionado con su pueblo, él había crecido ahí. Y hermanos, Dios lo preparó de tal forma que pudiera llegar al palacio de Persia, al reino de Persia. Y dice que estando él ahí cumpliendo una función especial, dice que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Saben? Él, ¿qué función tenía ahí? Era copero del rey. Y por el puesto que desempeñaba, hermanos, ahorita explicamos un poco, seguramente usted lo sabe, pero por el puesto que desempeñaba Nehemías, seguramente él era el segundo más importante dentro del palacio, ahí en el reinado de Persia. Era el segundo en importancia después del rey. Imagínense cómo llegó Nehemías a esa posición. ¿Sería que Nehemías era un hombre confiable? ¿Era un hombre respetable? ¿Era un hombre que había mostrado ciertas cualidades para que lo pusieran? Y pongo pusieran entre comillas, porque detrás de todo esto, hermanos, ¿saben quién es el gran orquestador? Dios. Dice, él era el copero del rey. Y como copero del rey, si pudiéramos hacer una analogía con lo que hoy en día es, hermanos, podríamos decir que a lo mejor Nehemías era como un tipo primer ministro, era como un tipo guardaespaldas, era como un tipo agente de seguridad personal del rey, y finalmente era alguien a quien literalmente el rey le había confiado su vida. Imagínense qué calidad de persona era Nehemías para que un rey pudiera confiarle su vida, porque el trabajo de ser copero del rey, hermano, ¿sabe cuál era? Probar el vino que bebía el rey antes de que el rey lo probara. ¿Por qué? Porque se daba mucho que en el vino de repente ponían, ¿qué creen? Veneno para matar al rey. Y yo quiero decirles que este rey Artajerjes, hermanos, no era una monedita de oro, hermanos, Tenía muchos enemigos, tenía muchos que tal vez buscaban su vida. Ahora imagínense Nehemías siendo un hombre valiente. Probaba el vino antes que el rey, para que el rey pudiera ver la reacción de Nehemías y darse cuenta si podía probar o no el vino con lo que él hacía. Hermanos, era la persona en la que más confiaba el rey. Y quiero decirles que de esta manera, hermanos, podemos ver en esta introducción que Nehemías, al desempeñar esta función y este puesto, Dios lo estaba preparando para poder servir a su país mucho mejor más adelante. Y hermanos, quiero decirles lo siguiente. Yo creo que
Dios se dedica a trabajar por medio de su pueblo para hacer las grandes obras que Él desea hacer aquí en la tierra. ¿Por medio de quién más lo va a hacer, hermanos? Él siempre se fija en personas, tal vez con ciertas características, ciertas cualidades, ciertas experiencias. Puedo mencionar aquí entre comillas hasta cierta capacitación para poder llevar a cabo cosas impensables que solamente bajo el poder y la guía de Dios se pueden llevar a cabo. Y saben, hermanos, podemos ver nosotros algo en común, que mientras Dios está preparando a estas personas, mientras las personas tal vez están viviendo su vida cotidiana, no tienen ni idea de lo que Dios está preparando tras bambalinas para usarles para que su nombre sea honrado y glorificado. Y hermanos, basta ver algunos ejemplos de la Escritura. Y quisiera que me acompañaran ahí a Génesis, al capítulo número 6. Lo van a proyectar aquí, Génesis 6. Y vamos a leer algunos versículos de este capítulo 6 a partir del 8. Después leeremos del 13 al 16 y luego al 22, porque es interesante ver algunos ejemplos para poder entender entonces la vida de Nehemías. Dice, pero Noé, Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Grabes esa frase, hermanos. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por eso digo, Dios elige ciertas personas con ciertas cualidades. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Verso 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, ¿cuál fue el propósito de que Dios le comunicara a Noé lo que iba a hacer? Nada más enterarlo, nada más hacerle ver, como dicen, pues no tengo a nadie. ¿Quién se lo dijo? Ah, Noé, a ver, ven Noé, te voy a contar algo. No quiero que, no por otra cosa, nomás para que te enteres. No, hermanos, cuando Dios nos revela algo, cuando Dios, ahorita lo mencionó el hermano José, dije, wow, Señor, ¿cómo estás tú hablando? Dijo, Señor, ¿qué haré? Dijo el hermano José, ¿no? Señor, ¿qué haré? Y cuando Dios pone algo, hermanos, o nos comunica algo, es porque Él quiere no solamente que sepamos, sino quiere que hagamos. Y yo pregunto, hermanos, Noé, ¿qué vería Dios en Noé? ¿Acaso el currículum de Noé decía gran constructor de barcos, experto en construir barcos grandes? ¿Ese era el currículum de Noé? Hermanos, digamos que Noé estaba viviendo, vamos a decirlo así como muchos de nosotros, una vida tranquila, normal, y un buen día, al menos pensado, Dios le habla y le comenta acerca de un plan que no era un plan menor, hermanos. Era un plan donde iba a exterminar completamente todo lo que tuviera vida sobre la tierra. Y le dice, Noé, te quiero enterar de algo. Y Dios en esta ocasión da una instrucción muy clara y dice el verso 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, la preparación de Noé y sobre todo su obediencia, ¿sabe qué produjo? La salvación de un remanente, 8 personas y animales de cada especie, 2 de cada especie, con los cuales el Señor comenzaría de nuevo a escribir la historia de la humanidad. Fíjese bien, Noé. ¿Quiere ver otro ejemplo
de una vida tranquila? ¿Qué le parece si vamos a Éxodo, capítulo 3? Éxodo, capítulo 3. Y quiero que me acompañe ahí a partir del verso número 1. En adelante, vamos a detener la lectura por ahí en algún versículo. Dice ahí Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Quiero preguntar, ¿qué estaba haciendo Moisés? ¿Qué tipo de trabajo era este? Pastor, era un trabajo, a lo mejor decía, pues vamos a sacar las ovejas, vamos a pastorearlas. Está bien, voy en la mañana, voy en la tarde, estoy viviendo con mi suegro, tengo una vida de lujo, no pago renta. Lo que usted quiera, hermanos. Estaba Moisés, dice, apacentando. Yo quiero que nos fijemos en algo, hermanos, en estos ejemplos que vamos a ver. En cada ejemplo donde Dios se manifestó, la gente estaba ocupada. No estaba la gente así como, pues no tengo nada que hacer. Y yo quiero adelantarle esto, hermanos. Dios siempre llama a gente ocupada. Por eso digo, con ciertas cualidades, con ciertas características. Estamos esperando, hermanos, no estar haciendo nada para hacer algo en favor de la obra del Señor. ¿Qué cree? Déjeme decirle que Dios va a pasar su mirada y dice, no, este no está haciendo nada. Vamos a ver a alguien que esté ocupado. Porque dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Fíjense lo que hizo aquí. Graves esta frase, hermanos, porque tiene mucho que ver con lo que después iba a hacer Moisés. ¿Qué dice ahí? ¿Llevó qué? ¿Le suena algo esto? Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Quién lo llevó ahí? Dios, hermanos. Quiero que sepa que Dios siempre está trabajando. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué la zarza no se consume? Iré yo ahora. Tal vez algunos de nosotros hubiéramos corrido, hermanos. Hubiéramos dicho, ovejitas, vámonos, vamos, aquí se va a quemar todo, vámonos. Pero Moisés dice que quiso acercarse. Y ve esta frase, para ver esta gran visión. Hermanos, Dios, además de que nos dice qué hacer, junto con la instrucción, siempre o generalmente da una gran visión que quiere que nosotros captemos, que entendamos. Y dice ahí, verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿cómo? ¿Qué vemos en Moisés? ¿Una qué? Ciertas cualidades busca Dios en las personas. Estaba dispuesto. Heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, y vamos terminando este pasaje, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Qué estaba haciendo Dios con Moisés? Le estaba comunicando un plan. Le estaba comunicando, al igual que Noé, lo que iba a hacer. Y yo no sé si Moisés estaba, ok, Dios, está bueno tu plan, qué bueno, ve y líbralos. Generalmente cuando Dios le comunicaba a la persona, es porque le decía, ¿qué crees? No se lo he contado a nadie más que a ti. ¿Qué crees, Moisés? Sí, he decidido
librar a mi pueblo. ¿Y qué crees? En ese plan estás tú. Currículum de Moisés, gran liberador de pueblos, experto en liberar de la esclavitud. Por eso Dios se fijó en él. ¿Será eso? ¿Hubo algo en él? Heme aquí. Disposición. ¿Quiere ver otro ejemplo? Vamos a ver nomás algunos para que entendamos lo que pasaba con Nehemías, hermanos. No perdamos de foco Nehemías. Primero de Samuel 16. Perdón. Quiero regresar al versículo 1. Dice, llevó las ovejas a través del desierto. Después que llevó Moisés a través del desierto, a todo un pueblo. Y esto quiero que lo vayamos conectando, hermanos, porque Dios no desperdicia nada de lo que hacemos, de lo que hemos hecho o de la actividad que estamos haciendo actualmente. Todo tiene un propósito y todo tiene un plan divino del cual Dios quiere hacernos parte. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 11 al 13, dice: Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. El menor que apacienta, ¿qué? Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Quién era David? ¿Quién era David ante su familia, hermanos? El que apacentaba las... ¡Ay, que pues están todos! Ya había pasado a todos. Le dijeron, oye, ¿no tienes otro por ahí? Digo, legalmente. Pues sí, tengo uno ahí, el menor, pero ese apacienta ovejas. No es tan importante, no está haciendo algo maravilloso, no es algo prominente. Dijeron, tráelo, porque no nos iremos, no nos sentaremos hasta que él venga. Cuando se presenta a David, hermanos, ¿qué dice Dios? Este es, úngelo, este es. Ese pastorcito de ovejas, lo voy a poner entre comillas, pastorcito de ovejas, que ni sus hermanos lo querían, de estar pastoreando ovejas, ¿sabe dónde terminó? En el palacio de Saúl, siendo rey de Israel. ¿Ese entrenamiento de pastorear ovejas le habrá servido de algo? Yo creo que hasta despectivamente le decían, tú vete a pastorear tus ovejas, tú vete allá con tus ovejitas, nadie te molesta, déjanos acá nosotros. Hermanos, cuando dependemos de Dios, ninguna tarea es tan humillante, ni ninguna tarea es tan simple, cuando sabemos que Dios puede usarla para gloria de su nombre. Y hermanos, podríamos mencionar a otros más. Podríamos mencionar a José, que un día estuvo en una cisterna encerrado. ¿Por quién creen? No por el enemigo, por sus hermanos. Y fue vendido, ¿a dónde? A Egipto. Separado de su casa, separado de su papá, separado de sus hermanos. Estuvo incluso en la cárcel. Pero Dios tenía un plan tras bambalinas con José. Hermanos, Dios siempre tiene, y voy a decirlo así, Dios siempre tiene su manera. Y quiero resaltar el su. Dios siempre tiene su manera de poner a su gente en la posición correcta y en el momento oportuno. Siempre, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque las maneras de Dios siempre son las mejores maneras que podemos encontrar. El versículo, creo, más conocido de la palabra de Dios, ¿cuál cree que sea? Juan 3:16. ¿Y qué dice? ¿Porque qué?
Porque de tal manera, su manera, sus maneras son las más efectivas para nuestras vidas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio a su manera. Nació a su manera. Nació en un lugar a su manera. Todos pensaban que iba a nacer en el gran palacio y nació en un pesebre humilde. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Dios siempre usa su manera de poner a su gente en las posiciones correctas en el momento preciso. Colocó a un Moisés siendo pastor de ovejas, atravesándolas por el desierto. Utilizó a un David joven, inclusive despreciado en su propia casa, para entrenarlo ahí. ¿Recuerdan lo que dijo un día David a Saúl? Es que mira, rey, es que yo cuido las ovejas y cuando viene un león o un oso, ¿qué hacía? Lo defendía. Dice, fuera oso, fuera león. Dice, yo defendía las ovejas. Yo creo que dijo Dios, este me es útil. Este es útil. Si así defiende ovejas, ¿cómo defender al pueblo? Y hemos terminado de ver todas las grandes batallas de David, hermanos, que no fue contra un león o contra un oso, fueron contra ejércitos, naciones. Y Dios siempre, así como le dio la victoria en lo secreto ante un león o un oso, le dio la victoria, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, Dios puede hacer para sus hijos, ya sea que estén en un palacio, como el caso de Nehemías, ya sea que estén en el desierto, como el caso de Moisés, ya sea que estén pastoreando ovejas allá en un lugar que nadie conoce. Dios puede hacer de estos lugares para sus hijos el mejor lugar de entrenamiento para poder llevar a cabo sus planes por medio de ellos. Por eso, hermanos, nunca, por favor, nunca minimice dónde Dios lo tiene hoy y lo que usted está haciendo actualmente. No importa la edad, no importa lo que haga, tal vez este sea el entrenamiento previo para las grandes cosas que Dios quiere hacer por medio de usted, para gloria de su nombre. Nunca diga, ya estoy grande, ya mi tiempo pasó, ya no tengo la misma agilidad. O al revés, nunca pienses, soy demasiado joven, tal vez cuando esté más grande. O nunca pienses, me faltan 10 años para jubilarme, tal vez cuando me jubile. Recuérdese que Dios siempre llama a gente ocupada. Esa era la característica que tenían estas personas. Hombres ocupados, haciendo con fidelidad una pequeña tarea, pero que era el entrenamiento perfecto para lo que venía más adelante. Y así como encontramos a Moisés, a David, a Noé, encontramos a un devoto Nehemías en el palacio con el rey de Persia, siendo el segundo más importante en ese lugar. ¿Qué tenía que ver Nehemías ahí, hermanos? Y dice ahí, vamos al verso 2 de Nehemías, volvamos a nuestro pasaje central, Nehemías. Esto era el versículo 1, hermanos, estaba en Susa, la capital del reino. Y desprendimos todos estos ejemplos porque ¿sabe qué, hermanos? El lugar no es tan importante como el corazón de la persona. Dice que generalmente Susa estaba como a unos 1500 kilómetros de Jerusalén. Se da cuenta, como de aquí a la frontera, hermanos, a Reynosa, a Matamoros, a Nuevo Laredo, estábamos tan lejos. Pero dice el verso 2, y esto lo vamos a leer, dice, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Recuerden que, hermanos, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Estuvo 70 años ahí porque se cumplió la palabra de Jehová que dijo, si no andan en mis mandamientos, los dispersaré por todas las naciones. ¿Y qué creen? Desobedecieron. Después de 70 años, hermanos, hubo un primer regreso de la cautividad a Jerusalén, guiados por Zorobabel.
50 años más tarde, en promedio, 50, 60 años más tarde, un segundo grupo, guiados por Esdras, que era un sacerdote, un escriba, un conocedor de la ley y que además le enseñaba, guía a un segundo grupo a Jerusalén de regreso. Y es ahí donde, ¿qué creen? Se reconstruye el templo para la adoración. Y después de unos años más, vienen estos judíos, se topan con Nehemías. Y Nehemías, ¿ustedes creen que de la nada les dijo, ¿y cómo está la gente allá? Había un interés genuino de Nehemías por conocer la situación de su pueblo y conocer la situación de la ciudad de Jerusalén. Dice que les preguntó por ellos. Es decir, muestra Nehemías una tierna compasión al inquirir sobre el estado de su gente, de su pueblo, de su nación. Y hermanos, a pesar de que nunca había estado allá. ¿Por qué cosas nos interesamos nosotros preguntar? Estas 2 últimas semanas, ¿cómo está el pastor? ¿Verdad? ¿Cómo está el hermano José? Por eso hoy nos dio una alegría inmensa, nos da una alegría inmensa verlo. Pero hermanos, Nehemías preguntó, tuvo ocasión de enterarse por estos judíos que vinieron a él. Hermanos, él vivía cómodamente. ¿No creen que vivía cómodamente ahí en Persia? Era el segundo en importancia, hermanos. ¿Qué le faltaba a Nehemías? Ya tenía una posición, tenía una estabilidad económica, lo tenía todo, hermanos. Pero eso no impidió que hiciera menos el preguntar por su nación, por su pueblo, por su gente. Él mostró una compasión, hermanos, que solamente la muestran aquellos cuyo corazón están alineados con el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién es el hombre más compasivo que ha existido sobre la tierra? El Señor Jesucristo. Y hermanos, el corazón de Nehemías, al inquirir sobre la situación de su pueblo, solamente está revelando la calidad de corazón que tenía. Y era un corazón, hermanos, como el de Moisés. Si vemos Hechos 7:23, pueden poner Hechos 7:23. Dice así la escritura, hablando de Moisés, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Le vino al corazón. Y eso es lo que estaba pasando con Nehemías. Le vino al corazón. ¿Por qué? ¿Por obra de magia? Le vino al corazón porque Dios lo puso en su corazón. Ahorita que escuchaba al hermano José, le vino al corazón, ¿o no, hermano? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo? Y el hermano explicaba, no tengo esto, pero quiero decirle que Dios siempre va a usar lo que sí tiene, lo que usted sí tiene. A veces nos limitamos tanto, hermanos, porque decimos, yo no tengo la capacidad de, o yo no tengo las habilidades como, pero Dios le ha dotado de algo que sí tiene. Y eso que usted tiene, que Dios le ha dado, es lo que Dios quiere usar. Para usarlo a usted, hermano, valga la redundancia, para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Dice ahí, hermanos, que el corazón de Nehemías era un corazón compasivo, realmente interesado en los demás. Y podemos ver esta analogía con el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí al Evangelio de Mateo, capítulo 9, por favor. Mateo 9, vamos a ver algunos versículos ahí en Mateo. Mateo 9, el verso 36 dice, al ver las multitudes, ¿quién? Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Un Jesús compasivo con la gente. Al ver la multitud dijo, tengo compasión de ellas, andan dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 14:14 dice, ¿lo pueden poner por favor? Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Un Dios compasivo para sanar. Mateo 15:32. Y aquí nos involucra a nosotros, hermanos. Jesús llamando ¿a quién? ¿Usted es discípulo? ¿Usted es hijo? Llamando, les dijo, tengo compasión de la gente. No pierda de vista por qué Dios le comunicó algo a Noé, por qué Dios le comunicó algo a Moisés,
¿Por qué Dios le estaba comunicando algo a Nehemías? ¿Por qué Jesús le estaba comunicando algo a sus discípulos? Dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. ¿Por qué se los estaba diciendo? ¿Qué pretendía el Señor Jesús al comunicarlo? Que hicieran algo al respecto. Oigan, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que no comen y como que enviarlos así no me gusta. ¿Qué haremos? Y sale el corazón de los discípulos, ¿no? Alguno dijo, oye Señor, pues darles a muchos como que no nos alcanza. Oye Señor, en otra ocasión le dijeron, oye Señor, ya despide a la gente porque ya es tarde. Y no tienen que comer. Y el Señor Jesús les dice, dadle vosotros de comer, pero no tenemos. ¿Qué tenéis? Pues nomás 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Siempre ponían pretextos. Y el Señor decía, tráiganmelos. Y vemos esa hermosa escena de una alimentación milagrosa de más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. ¿Por qué? Porque hubo disposición. La pregunta es, hermanos, ¿qué Dios ya nos ha dicho a cada uno de nosotros? ¿Qué Dios nos ha revelado? Y si nos hemos preguntado, ¿con qué fin me lo da a conocer? ¿Para qué? ¿Para enterarnos nada más? ¿O será que nos quiere hacer partícipes de algo que Él va a hacer? Vemos a un Nehemías que muestra una tierna compasión al preguntar por sus hermanos de una manera genuina, pero también vemos, verso 3, el triste informe que recibe. Dice ahí Nehemías 1, verso 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hermanos, no solamente las personas estaban mal, no solamente las personas estaban viviendo en gran vergüenza y en un cúmulo de situaciones muy difíciles, como ¿qué cree? Como lo es hoy en día. Hoy en día la gente vive en problemas, vive en situaciones difíciles y muchos viven en vergüenza. Y quiero decirle que muchas de esas dificultades tal vez las estemos viviendo dentro del mismo pueblo de Dios. Dentro del mismo pueblo de Dios. Dice, el remanente, los que quedaron de la cautividad están en gran mal y afrenta. Están oprimidos, están avergonzados, están siendo escarnio de ellos por sus vecinos. Pero eso no es todo, Nehemías. Eso no es todo. Eso es en relación a la gente. Pero la ciudad está devastada. Los muros están destruidos y las puertas están quemadas a fuego. Esto, hermanos, agravaba aún más la situación. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué significaban los muros para una ciudad? Protección, seguridad, poder, paz. ¿No es eso lo que Dios nos ofrece, hermanos? ¿No nos ofrece seguridad? ¿No nos ofrece paz? ¿No nos ofrece protección? ¿Refugio? Hermanos, cuando los muros de la ciudad estaban destruidos, la gente era muy propensa a ser presa de cualquier enemigo. Y ojo aquí, hay que recordar que el templo ya estaba reconstruido. ¿Y ustedes creen que lo podían embellecer? Lo iban a saquear, hermano. Toda la gente vivía con temor. Y el no tener muros era una afrenta, era una vergüenza. Y hermanos, por eso esta situación agravaba aún más la situación de las personas. Y hermanos, en una ciudad amurallada, ¿sabe cuánto tardaba el enemigo en penetrar una ciudad amurallada? Podría tardar hasta 6 meses. 6 meses en entrar a una ciudad amurallada. Pero una ciudad sin protección, el enemigo podría entrar y salir cuantas veces quisiera, porque estaba sin protección. Hermano, vienen estas preguntas. ¿Qué muros de nuestras familias, qué muros de los nuestros están derribados y en ruinas? ¿Que están permitiendo que seamos presa fácil del enemigo en algún área particular de nuestra vida?
¿Ha identificado estos muros que tal vez han sido destruidos de tiempo atrás? ¿Los ha identificado? ¿Los ha conocido? ¿Ya se acostumbró a verlo en ruinas porque llevan así mucho tiempo? Pues ya no podemos hacer nada. ¿Alguna vez te he dicho, pues ya, qué hacemos? Así Dios nos tiene. ¿Usted cree que Dios nos quiere ver en una condición deplorable? Y ojo, hermanos, no estoy hablando nada que ver con el famoso evangelio de la prosperidad, no tiene nada que ver. Estoy hablando de la condición espiritual de nosotros. ¿Usted cree que Dios nos quiere ver deplorables? ¿Usted cree que Dios quiere vernos que el enemigo entra y sale como Juan por su casa en nuestras vidas, en nuestras familias, y que destruye, que roba, que mata y que dice, como dice la Escritura, que el enemigo viene a qué? Y destruir. Y eso muchas veces está sucediendo en nuestras vidas, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque los muros de protección que Dios nos proveyó con Cristo tal vez están destruidos. No los hemos cuidado y ni siquiera hemos hecho el intento de reconstruirlos. ¿Podríamos mencionar esos muros que están destruidos en nuestra familia? ¿Qué tal acerca de los muros destruidos en nuestra iglesia? ¿Los podríamos mencionar ahorita mismo? Nos hemos dado cuenta que está destruido. Y hermanos, yo no sé, yo por lo menos veo aquí a Lucerito, a la familia Franco, pero mucho tiempo, hermanos, esta iglesia estuvo en ruinas, literalmente en construcción. Y cuando decíamos, ¿dónde te reúnes? Pues en tal lado. Ah, ¿de verdad es iglesia? Sí, pues yo pienso que hasta está abandonada. Así nos decían. Porque las ventanas rotas, los muros, todo mal. De repente un día Dios despertó el corazón y dijimos, se tiene que hacer algo al respecto. Y hoy en día, hermanos, podemos disfrutar de muros bien hechos, hablando de muros materiales. Pero ¿qué de nuestras vidas? ¿Estamos protegidos actualmente, hermanos? ¿Estamos realmente seguros de que el enemigo no puede penetrar en nuestras vidas o en nuestras casas o en nuestras familias con facilidad? ¿O realmente el enemigo sí está penetrando con facilidad y está destruyendo cada vez más y más a los nuestros? Hermanos, Nehemías tuvo una reacción en esto. Tuvo una gran aflicción por el informe recibido. Y terminamos aquí, verso 4. Cuando oí estas palabras, fíjense lo que hizo Nehemías. ¿Qué dijo? Me senté y lloré. Pausa. Me senté, da la idea, hermanos, que se me desguanzaron las piernas. ¿Alguna vez usted recibió una noticia donde, o a veces antes de darle una mala noticia, le dicen, a veces dicen, siéntate? A veces están por teléfono y dicen, oye, ¿estás de pie? Sí, siéntate. ¿Por qué? Porque la noticia va a impactarte hasta físicamente. Dice, me senté en una señal de dolor, de debilidad. Dice, me senté y luego dice, y lloré. ¿Qué es lo que causa en nosotros un llanto, hermanos? Un dolor, una tristeza por algo que ¿qué? Que me interesa. Lo digo con mucho respeto, a veces nos llega noticia, a lo mejor en nuestro trabajo, oye, se murió el señor de la esquina. Y decimos, híjole, qué pena. Caray, qué difícil. A lo mejor te llega eso como descarga, pero ¿qué crees? Se te pasa rápidamente. ¿Sí o no? Tal vez te lamentas y dices, uy, 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 y a veces dices, ay, perdón, lo siento. A veces ni lo sentimos. Y a veces se nos va rápidamente. Pero cuando algo nos interesa, hermanos, y nos llega una mala noticia, sí nos hemos sentado y hemos llorado. Hemos llorado. ¿Y sabe qué, hermanos? Lo que evidencia la aflicción de Nehemías es que Nehemías, podríamos pensar que su cuerpo estaba en Persia, pero su corazón estaba en Jerusalén. Su cuerpo estaba en Persia, su trabajo estaba en Persia,
Su mayor responsabilidad estaba en Persia, pero su mayor preocupación, su mayor interés y su corazón estaban en Jerusalén. Increíble, hermanos. Increíble que un hombre prominente, un hombre tan importante, estando a miles de kilómetros de una ciudad en la cual ni siquiera había vivido, con un pueblo que tenía poco conocimiento de él, estuviera tan acongojado y tan triste de escuchar una noticia como esta. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Nehemías tenía un corazón como el que describe el Salmo 137, versículos 5 y 6. Dice así la Escritura. Salmo 137, versículos 5 y 6. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Ese era el corazón de Nehemías. Si me olvido de la ciudad santa, si me olvido de esa gran ciudad que tiene una conexión tan íntima desde los tiempos de Abraham, desde que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, hay una conexión entre la gran ciudad de Jerusalén y el pueblo de Dios. Y dice este salmista, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Se lamentó, hermanos, no solamente de la situación del pueblo, sino de la situación de la ciudad. ¿Usted recuerda a alguien más que se haya lamentado por Jerusalén? ¿Quién? Podemos ver Mateo 23, 37. Palabras del Señor Jesús. Jerusalén, Jerusalén. Con un lamento lo dice, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice al final? ¿Cuántas veces, Jerusalén? Yo me imagino al Señor Jesús con un lamento viendo la ciudad, decía, Jerusalén, Jerusalén. ¿Alguna vez te has lamentado de algo? ¿Alguna vez te has lamentado de alguien? Dice, ¿cuántas veces quise ayudarte y no te dejaste? ¿Cuántas veces quise hacer algo por ti y no quisiste? Nos lamentamos de aquello que amamos. Nos lamentamos de aquello que nos interesa. Hermanos, Nehemías, podemos ver entonces que al sentarse y llorar, tenía un corazón alineado con el corazón de Dios. Le importaba lo que a Dios le importaba. Le interesaba lo que a Dios le interesaba. Era sensible ante las necesidades de los demás. Hermanos, cuando nos llega una carga, a veces puede llegar súbitamente e irse. Pero quiero decirle algo, que cuando esta carga es del Señor, ¿qué cree? Esta carga va a estar ahí en usted, va a permanecer, va a seguir y no se va a ir, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que usted haga algo en relación al problema de esta carga para que la carga se vaya. Y a veces ese alguien que puede hacer algo solamente es usted, nadie más. ¿Por qué Dios le diría, por qué Nehemías preguntaría por el pueblo? ¿Por qué Nehemías preguntaría por la ciudad? Nehemías diría, qué bueno que los veo, al rato comemos. A lo mejor le pudieran haber dicho de la situación y pudo haber dicho a Nehemías, híjole, pues qué duro. Lo bueno que yo ya no estoy allá. Híjole, qué triste. Sí, lo bueno es que yo estoy acá en Persia en un puestazo. Híjole, qué tremendo. Pues ahí luego les mando una ayudita, ¿no? Voy a orar para ver que Dios les bendiga. Por eso digo que más adelante vamos a ver, por eso valdría la pena detenernos en la clase de oración que hace Nehemías. Por eso era un hombre de oración, un hombre sensible ante las necesidades, un hombre interesado en lo que a Dios le interesa. Algunas preguntas, hermanos, para concluir y reflexionar. Eres, y lo digo en este sentido, hermanos, para personalizar la pregunta. ¿Eres sensible ante las necesidades que ves a tu alrededor? ¿O te encuentras tan absorto con lo que estás haciendo que ni siquiera puedes escuchar la voz de Dios? Piénsalo. Noé escuchó la voz de Dios
Y dice la Escritura que hizo conforme a todo lo que Dios le dijo. Moisés escuchó la voz de Dios y aunque de momento dijo, no quiero, Señor, envía a quien debes enviar. Al final dijo, voy. Y fue sensible a la voz. José fue sensible a la voz de Dios. David fue sensible a la voz de Dios. Nehemías estaba siendo sensible a la voz de Dios a pesar de estar tan ocupado en una posición tan importante dentro del palacio del rey de Persia. Nosotros, ¿cómo estamos, hermanos? Estamos tan ocupados en nosotros mismos que ni siquiera nos percatamos de alguna necesidad y mucho menos estamos escuchando la voz de Dios. Porque déjenme decirles, hermanos, que estamos viendo un mundo tan egoísta, donde primero yo, después, pero al último, yo. Así es el mundo hoy en día. Pregunta 2. ¿Está consciente de las necesidades que tienen los miembros de su casa? Los miembros de su familia. Y no solamente hablo en el alimento y el vestido. ¿Conoce a profundidad qué necesidad tienen espiritual? ¿Conoce cómo está la condición de cada uno de los miembros de su casa? Porque a Nehemías se le informó, le dijo, estamos en gran mal y afrenta. Estamos avergonzados. Y la ciudad con los muros hechos trizas. ¿Estamos conscientes de las necesidades de los nuestros, de la casa, de los miembros de nuestra familia? ¿Tenemos tiempo de preguntar? ¿Tenemos tiempo de ver? Y entonces, ¿estamos actuando en consecuencia? 3. ¿Está usted consciente? ¿Estamos conscientes de las mayores necesidades de nuestra iglesia? ¿De lo que necesitamos como iglesia? ¿Estamos conscientes de ello? ¿Qué necesitaremos como iglesia? Solo usted lo podrá responder porque usted es la iglesia. ¿Las podríamos mencionar ahora mismo? ¿Podríamos mencionar las necesidades que tenemos como iglesia? Y última pregunta, hermanos. ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué te hace sentarte y llorar? Porque además de esto, ¿qué hizo Nehemías? Ayunó y oró. Se la tomó muy en serio. No solamente se sentó y lloró, sino que dice, ayunó y oró. Quiere decir que Nehemías dijo, está grave la situación, no puedo solamente estar enterado de ello, me lamento mucho y voy a ayunar y orar. ¿Por qué cree que ayunaba y oraba? Yo creo que el corazón de Nehemías era, Señor, voy a ayunar y orar, no solamente para pedirte es evidente que necesita una restauración, las personas y la ciudad, sino que voy a ayunar y orar, porque la pregunta es cuando ayunamos y oramos, ¿querrás que yo haga algo al respecto? ¿Estará mi corazón dispuesto delante de ti para decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía? ¿Estaré dispuesto a dejar una posición cómoda para poderme unir al plan de Dios? Y hermanos, esto solamente lo puede producir el Espíritu Santo en nosotros. Nehemías, un hombre prominente, un hombre sensible y un hombre de oración. Mucho vamos a aprender de Nehemías, muchísimo. Y yo creo que, hermano, sin lugar a dudas, siempre hay necesidades, empezando desde la propia casa. Siempre hay necesidades en la iglesia, siempre hay necesidades en nuestra sociedad, siempre hay necesidades en los que están a nuestro alrededor. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Recuerda la parábola del buen samaritano? Los primeros dos, ¿quiénes eran? Los que pasaron y vieron ahí tirado al pobre hombre. Uno era un sacerdote y el segundo, un ministro de alabanza, un levita. Y ambos dijeron, no tengo tiempo. Pasaron de largo. Es decir, no hubo sensibilidad.
Hoy en día, ¿cuántas necesidades habrá, hermanos, donde Dios nos quiere hacer parte de ellas? Pero sabe, Dios busca ciertas cualidades. Personas ocupadas, personas dispuestas, personas sensibles. ¿Encontrará eso Dios en nosotros? ¿Podremos ser parte del plan de Dios para poder bendecir a otros? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Tal vez es un buen momento para preguntarnos, hermanos, en lo individual: Señor, ¿me interesa lo que a ti te interesa? Señor, ¿soy sensible a lo que tú eres sensible? Señor, ¿se rompe mi corazón con lo que a ti te rompe tu corazón? ¿Seré una persona dispuesta, Señor? ¿Seré una persona confiable a quien tú puedas encargar una tarea y a nadie más encargársela? Creo que es un buen momento para orarlo, hermanos. A veces decimos: Señor, háblame, quiero oír tu voz. Tal vez Dios ya nos ha hablado y tal vez ya nos ha dicho mucho más de lo que hemos estado dispuestos a hacer. Si usted lo está haciendo, gloria a Dios por ello, hermanos, porque usted está siendo una persona, un hijo de Dios obediente, sensible a Él. Y sabe, está siendo partícipe de su obra aquí en la tierra. Gloria a Dios por ello. Pero tal vez sabremos algunos más que hemos perdido sensibilidad, que tal vez ya no hemos distinguido ni su voz, y mucho menos hemos percibido las necesidades que hay a nuestro alrededor. Hermanos, oremos y pidámosle a Dios, ahí en lo secreto, que Él revele nuestro corazón. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra, Dios. Señor, apenas vimos 4 versículos, Señor, pero cuán importante, Señor, lo que nos estás enseñando, Señor, en la persona de Nehemías. Un hombre que a pesar de estar bien, un hombre que a pesar de estar a kilómetros de distancia, un hombre que tenía una alta posición, una estabilidad en todos los sentidos, fue un hombre que tenía el corazón puesto en las cosas que a ti te interesan, Señor. Y Padre, si tú le permitiste que se le revelara la condición de ese remanente que había regresado de la cautividad y del estado de la ciudad, no era solamente para enterarlo de la situación, sino porque tú querías hacer algo al respecto usando su vida, Señor. Y Padre, al día de hoy no es diferente las cosas. Mucha gente, tal vez empezando desde nuestra casa, no nos hemos dado cuenta, pero a lo mejor están en gran mal y afrenta. Tal vez otros están pasando vergüenza, Señor, y no nos hemos percatado de ello. Tal vez hay un muro destruido en nuestro propio hogar, Señor. No sabemos si es el muro de la fe, el muro de la comunicación, el muro de tu palabra, el muro de la oración, el muro del perdón. Pero esas cosas destruidas nos hacen más vulnerable al enemigo, Señor. Y Padre, es necesario hacer algo al respecto. Oramos para que podamos ser sensibles, Señor. Permítenos sentarnos y llorar, Señor. Ayúdanos a orar y a ayunar. No solamente para que la situación cambie, sino para también disponernos delante de ti, Señor. Si seremos nosotros las personas que tú quieres usar para dar solución a una dificultad, alguna afrenta, algún problema, Señor. Padre, hemos visto ejemplos en tu palabra de personas que se dispusieron y que tú las usaste, Señor. Personas comunes y corrientes, pero que tenían algo en común, Señor. Un corazón dispuesto para ti. Personas que vivieron en diferentes lugares, en diferentes épocas, en diferentes posiciones, diferentes oficios, pero que a todas ellas tú usaste, Señor, y que ahora podemos aprender de sus ejemplos. Señor, gracias por esta palabra. Permítenos no echar a saco roto
lo que hemos escuchado hoy y que nuestro corazón, Señor, pueda ser un corazón sensible a tu voz. Pues te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos.